a la Fundación Gabeira, como siempre, por contar conmigo y por, sobre todo, generar estos espacios de debate, que son además unos espacios de debate muy interesantes. Hace eventos de alto nivel intelectual y me temo que yo estaré en el tier bajo de este momento. Yo, la verdad es que me propuso Susana este tema a raíz de las discusiones, que fueron pocas, tengo que decir, pero alguna hubo. Y permitirme la ironía de la Carta de Derechos Digitales. Susana y yo fuimos invitadas por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a formar parte de este grupo de expertos. Y una de las preocupaciones que me surgió desde el principio, y yo creo que es producto de llevar tantos años en el ejercicio profesional, como decía antes, 33, que ya me da hasta vergüenza decirlo, porque parece es un poco vergonzoso decir que uno lleva tantos años, porque ya, bueno, y que me ha puesto la vacuna, lo cual quiere decir que ya soy un vejestorio andante. Son varios elementos que indican la edad. La realidad es que a mí me preocupaba que nos quedáramos en una declaración pomposa, ¿vale? Yo creo que en el mundo de los derechos digitales tenemos dos grandes áreas, o realmente tenemos un área muy grande y luego una mini área que no se termina de concretar. Yo creo que en el mundo de los derechos digitales vivimos en la impostura. De hecho, yo me considero una impostora que ha sido capaz de sobrevivir todos estos años a base de disimular muy bien mis carencias, que son enormes, o sea, son de un tamaño kilométrico. Pero en el mundo del derecho digital especialmente, porque en el día a día no tenemos tantos temas de derecho digital. Vamos a ser francos. Vamos a ser francos. De derecho digital puro, de ese derecho digital que se plantea en los webinars, de esos derechos digitales que se plantean en los blogs especializados. Como comentaba antes de que nos conectáramos, mucha gente vive de leer el New York Times y traducirlo. Es decir, de hablar de problemas que no existen en la realidad de las personas. Y luego los que existen en la realidad de las personas, que son los que vemos todos los días los abogados, o los que vemos todos los días como ciudadanos, resulta que el nivel de insatisfacción y de impunidad y de incapacidad de defender los intereses de los ciudadanos y de nuestros clientes es enorme. Es enorme, porque tenemos unos problemas técnicos también de nuevo de un tamaño kilométrico. Así que yo vivo en esta especie de distopía técnico-jurídica que supone dedicarte porque muchas veces cuando me llaman de algún medio de comunicación me dicen, ¿cómo quieres que te presentemos? Yo digo, pues como abogado y punto. ¿Para qué más? O sea, es lo más sencillo de todo esto. Y entonces siempre necesitan que seas especialista en algo. No sé por qué. Especialista, sigo a una persona en Twitter que dice que es especialista en general. Y yo creo que me lo voy a poner también en el perfil, que soy especialista en general de estas materias. Y bueno, pues tienes que ser especialista en nuevas tecnologías, especialista, en fin. Y yo siempre me resisto porque esta cosa del especialista, soy especialista en esta silla o en esta mesa, pues francamente no. O sea, es especialista en derecho de propiedad intelectual, en marcario, en procesal, en civil, en fin, en muchas cosas. Yo creo que la tecnología, al ser transversal, ataca todas las áreas del derecho porque es transversal también. Entonces, lo que me encuentro muchas veces, y me da pena porque me gustaría que las nuevas generaciones no caigan en el mismo error que he caído yo y que nos hemos visto caer todos los que nos dedicamos a esto, es que se den cuenta que ser un abogado que se dedica a esto no es tener una cuenta en Twitter, ni tener un blog, ni haber programado 5 veces en HTML o saber lo que es Python y haber hecho 4 tontadas, ¿no? Sino realmente darse cuenta que tienes que ser un abogado de una solidez impresionante. Porque esa transversalidad te lleva a tener que saber un poco de todo y mucho de nada. Y eso es uno de los problemas que tiene esta parte de ejercicio. Así pues, lo que nos encontramos en el mundo de los derechos digitales es un mundo del activismo. Lo hemos visto en cómo se han formulado los derechos y sobre todo en los millones de comentarios que hemos recibido. Y es sorprendente cómo hemos recibido muchos comentarios que piden cosas que están completamente alejadas de lo que la gente necesita, ¿vale? Que piden aplicación del open source, del software de open source en la administración, cuando el problema que tiene la administración es que te tienes que llevar tu propio papel a los juzgados para sacarte las fotocopias, ¿vale? Entonces, creo que hay
y vivimos en esta especie de nube general que nos impide aterrizar el tema a lo que realmente importa, a lo que realmente necesitamos para solventar el problema. Por lo tanto, a mí me parece que unos derechos fundamentales, sin leyes de desarrollo específicas, unos derechos digitales, sin medidas concretas, sinceramente no valen para nada. Valdrán para el momento político, valdrán para que nosotros nos lo pongamos en el currículum vitae y en LinkedIn, valdrá para que algunos miembros del grupo pues se dediquen a hacer más bolos de los que hacían habitualmente, o para que renueven la naturaleza de los bolos que ya se estaban haciendo, pero en realidad yo creo que hacemos un flaco favor en general a la sociedad, no siendo conscientes de que no estamos solucionando nada. Ya en la declaración, y permitirme la cita, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que ya hace tiempo, pone de manifiesto como que de nada vale el reconocimiento de una serie de derechos si no se completa con una serie de instrumentos que aseguren su eficacia. Y yo creo que como juristas somos conscientes que, aunque seguimos viviendo en la pirámide normativa, que para mi gusto está completamente rota y destrozada, lo cierto es que si no descendemos al detalle desde un punto de vista no solo material, sino procesal, cómo esos derechos son protegidos y son ejecutados y son tutelados, no tenemos, francamente, un entorno seguro. Y voy a poner varios ejemplos. Yo creo que está en la mente de todos, pero voy a poner varios ejemplos porque me parecen ya aterrizando. Se producen problemas, pues no sé, tenemos a la concejal Hormigos, que saca un vídeo, que se lo manda a su amante, que es un jugador de fútbol de 20 años, y el amante de 20 años, que es tonto del culo, decide compartirlo con todos sus compañeros. Como era bastante esperable que hiciera esto, decide compartirlo con todos sus compañeros de fútbol, y estos compañeros de fútbol, pues hombre, ¿para qué lo van a ver en el teléfono del jugador de fútbol? Se lo mandan los unos a los otros. Y lo que es un vídeo personal, grabado voluntariamente por la concejal, se convierte en un contenido recurrente en YouPorn, en una figura, en algo que esa persona no va a poder borrar en su vida de ningún sitio. De ningún sitio. Otra cosa es el comportamiento posterior de Hormigos, que dejó la vida pública, política, se dedicó a la vida pública al Sálvame Deluxe, luego llevó al pobre marido cornudo por todas las televisiones, etcétera, etcétera. Pero esto es irrelevante para lo que quiero contar. Entonces nos dimos cuenta que nuestro artículo 197 del Código Penal no cubría ese tipo de grabaciones voluntarias, y que no cubría que se mandasen contra la voluntad de la persona que voluntariamente se había grabado. Y lo modificamos, una de las miles de modificaciones que tenemos en el Código Penal de 2015, de los famosos y pomposamente llamados delitos tecnológicos, que de nuevo me parece otra chorrada verbenera, que permitidme que os lo diga, porque creo que lo que tenemos son modos comisivos tecnológicos, pero tenemos delitos que se cometen únicamente en Internet, porque solo se pueden cometer por Internet, pero otros que se pueden cometer de diversas maneras, y una de ellas, como la estafa, por ejemplo, pues su modo comisivo puede tener componentes tecnológicas. En este caso tenemos un tipo penal como por ejemplo el de sexting, como por ejemplo el de grooming online, como por ejemplo el del sexting, como sabéis, es el intercambio de imágenes sexuales que luego se hacen públicos por venganza, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de delitos que se han introducido de este tenor, el de acoso con la variante tecnológica, etcétera, etcétera, que luego no se investigan, no se pueden investigar. La realidad es que tiene alguien con un problema de este tipo. Voy a poner encima también el de delito de odio, por ejemplo, que se da muchísimo en redes sociales. A mí me vino, y lo puedo contar aquí, a la Fundación del Secretariado Gitano con 5 casos que pensaban que eran 5 leading cases, porque estábamos intentando encontrar un leading case para acabar en el Supremo con él, sobre insultos racistas, pues en forocoches, vamos, cosa que ni te extraña, porque en forocoches, vamos, la mínima, vamos, que insulten es lo mínimo que se espera de ellos, y bueno, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente forocoches es mucho más sencillo, la jurisdicción está dentro de España, por lo tanto, una orden para pedir información la puedes realizar sin problemas. Ahora bien, los usuarios de Twitter, échales un galgo, o los usuarios de Facebook,
o los usuarios de cualquier otra red social. Al final del día nos dimos cuenta que los insultos existían, que existía una verdadera incitación al odio, pero que incitaban poco al odio. Es que es triste tener que decir que ya determinados clientes a los que les han arrastrado por el fango, les he dicho, te han insultado poco. Porque resulta que el tipo de la injuria y la calumnia requiere un ánimo de minusvalorarte, que tienes que demostrar una prueba fortísima, ¿vale? Que te llamen gilipollas no es suficiente. Ya si el insulto es cervantino, cosa que se da mucho en redes sociales, esas personas que se dirigen a ti tratándote de usted y te largan un rollo para decirte que eres tonta del culo, ¿vale? Pero que te lo largan con mucha prosopopeya y tal, pues no os quiero ni contar. O sea, los juzgados como que son insultos, injurias con publicidad, con un impacto impresionante, que tienen un problema de prueba brutal y que encima chocan con una jurisprudencia del año catapum. Una jurisprudencia pensada para el Lola y pensada para los conflictos de libertad de expresión y para los conflictos con el derecho a la intimidad, que ya no tienen ninguna aplicación. Bueno, ya las medidas cautelares que establece el Código Penal para este tipo son de traca. O sea, todavía estamos retirando las placas de la publicación y este tipo de cosas que ya no se ven por el mundo. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con tipos penales de investigación compleja que requieren una prueba digital, que en muchos casos requieren prueba anticipada para conseguir la conservación de la prueba anticipada que requiere unos conocimientos técnicos y una capacidad económica de la persona que en este caso es la víctima, de tal manera que o tienes medios económicos y te gastas una media de entre 6.000 y 12.000 euros o más, o lo que te quieras gastar, porque te puedes gastar la hueva de dinero, en una pericial forense y en investigaciones forenses, que muchas de ellas, y os lo digo francamente, cuando me viene a mí el perito, el investigador, y me cuenta, hay un momento que le digo, no me cuentes más. O sea, hemos tenido procedimientos en donde hemos hecho una averiguación y hemos llegado a un punto en donde para hacer la siguiente averiguación a lo mejor pues lo que hemos hecho no está rayando los límites del proceso, ¿vale? No digo hackear al que te hackea, que eso ya no lo quiero ni escuchar, ¿vale? Sino hacer que digamos que muestre la IP utilizando algunas técnicas que se utilizan. Claro, sí. También tengo que decir a favor de los peritos que ya solo explicar la técnica al juzgado le daría como una especie de derrame cerebral. Por lo tanto, en muchos casos, con decir que lo tienes, es sorprendente que el juzgado no te pregunte cómo has llegado a obtener esa información, que no te lo pregunta nunca. O sea, cree que se ha producido un acto mágico y que de pronto has conseguido la IP de ese tío, pues porque las IPs están en el aire, o sea, porque por las famosas puertas al campo y la nube y tal, la gente piensa que las IPs están ahí y haces así y la pillas, ¿no? Bueno, pues tú no se lo cuentas, el juzgado no te lo pregunta y arreando. Y luego al final te encuentras, después de hacer todo ese esfuerzo titánico por obtener una prueba, te encuentras que aunque la defensa de la otra parte es libertad de expresión, en el caso de las injurias y calumnias, por ejemplo. Le he insultado porque estoy en el ejercicio de mi libertad de expresión. Y resulta que te lo archivan. O sea, tu cliente se gasta 12.000 euros en una pericial, le has dicho que se deje insultar durante 6 meses para tener prueba suficiente. Cuando ya has tenido prueba suficiente, te has descargado toda la información de manera segura, en un entorno seguro, con un ordenador impresionante, con un programa específico que está certificado como un criterio, no sé qué, no sé cuántos, patatí patatero. Y cuando llegas allí y dices, pues es fulanito de tal, llega fulanito de tal, después de haber intentado, después de que ha mandado primero a su mujer, luego ha mandado a su madre, luego ha mandado a todos los habitantes de la casa antes de ir él, al final acaba yendo él, porque acabas demostrando que el ordenador es el suyo. El juzgado no te pregunta cómo has llegado a saber que el ordenador es el suyo, dicho sea de paso. Y al final el señor acaba declarando y dice que efectivamente te lleva insultando a tu cliente todo ese tiempo, simple y llanamente porque está en el ejercicio de la libertad de expresión. Y el juzgado se ve con una avalancha de pruebas de tal tamaño que te lo archiva. Luego te lo reabren, si tienes suerte, pero te lo han archivado. Y ya ahí tienes al cliente subiéndose por las paredes,
porque le han arrastrado por el fango y han acabado con su reputación, y puede ser una empresa y puede ser una entidad importante durante mucho tiempo. Ese encima es un buen caso, porque te encuentran los casos en donde tú eres una mujer que ha sido acosada, que hay un exnovio, y lamento el sexismo, pero es que porcentualmente las estadísticas son así. Me gustaría poder decir que hay muchas locas acosadoras, y las hay, pero el nivel de acoso de los exnovios es mayor porcentualmente que el de las exnovias, por lo tanto me vais a permitir que use este caso. Y tienes un caso que además el tipo penal exige que sea persistente el acoso, y además exige que no solo que sea persistente, sino que dure en el tiempo y además que tenga una afectación grave en la vida de la víctima. Es decir, que tu vida tiene que ser una completa porquería, que tienes que no salir de casa, tienes que no existir, tienes que haberte anulado como ser humano, tienes que estar al borde del suicidio para que el juzgado considere que has tenido esa afectación. Y esta persona lo único que tiene es un teléfono móvil, y se va a una comisaría porque no tiene medios para hacer una pericial de un móvil, que ya os digo que es más cara que la de un PC, porque las herramientas de extracción de un móvil son mucho más caras que las de un PC. No encuentras tantos expertos para hacer una buena extracción de un móvil, cada vez más, y bueno, pues se va. ¿Y qué hacemos? Pues aportar unos pantallazos o mandar por correo electrónico los WhatsApps o lo que sea. Y claro, pues con eso resulta que en el juzgado tenemos un problema, porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en más de 2 ocasiones diciendo que los pantallazos no valen, que necesitamos aportar una pericial informática. Así pues, la única manera de que esa persona pueda tener garantizado su derecho a la tranquilidad, que es el bien jurídicamente protegido en este tipo penal, es dejar su teléfono móvil a la policía, teléfono móvil en el que hay pruebas del delito, pero además está su vida entera, una vida entera que al juzgado y a la policía no le importa un pito, y tiene que esperar a que ese teléfono se mande a la central de la policía o de la Guardia Civil, en donde dormirá el sueño de los justos durante una serie de años hasta que le llegue el turno para hacer la pericia, ¿vale? Con los problemas además que tiene de conservación, o sea, los teléfonos hay que tenerlos enchufados cada X tiempo, puede haber sobrecargas y borrar el contenido, la evidencia se puede perder, es decir, que al final no valen si se protocolizan ante notarios. No valen, porque ya te digo yo que yo te modifico el pantallazo que tú quieras. Así que no valen. Los notarios no valen para estas cosas, o sea, que valen un poquito, sobre todo estoy hablando de la jurisdicción penal, la civil funciona de una manera diferente, como bien sabéis. O sea, en penal vamos contra presunción, y al ir contra presunción tenemos que tener una carga probatoria muy importante, más importante que en civil, si la otra parte no te discute los correos electrónicos como si se los presentas en papel de váter, ¿vale? Pero en penal vas contra presunción. Y entonces nos encontramos con un problema esencial, que es que estamos estableciendo el derecho fundamental a la vida privada o el derecho a la integridad física y moral. Ya no me tengo que ir a una declaración de derechos digitales, pero resulta que legislamos, pero resulta que luego se nos olvida irnos a lo práctico, cómo llevamos a efecto esta legislación. Y se produce una situación tristísima, que es que una víctima que ya ha sufrido lo indecible se revictimiza en el procedimiento. Es decir, nuestro sistema jurisdiccional está sirviendo de sistema de revictimización de la gente. Mientras en la televisión, en los medios de comunicación, no hacemos más que hablar de la maravillosa gestión que estamos haciendo aprobando leyes que les protegen. Y es muy triste y yo, que entre las actividades pro bono que tengo, pues he dado charlas en asociaciones de mujeres, he dado charlas en congresos sobre grooming para menores, bueno, hay una división en La Paz muy interesante que tratan el acoso a los menores como un problema médico y como algo completamente integral, y te vas dando cuenta que es tristísimo tener que decir a todos los que se dedican a gestionar el problema que no tenemos una solución jurisdiccional que solucione la situación. Y si no tienes soluciones jurisdiccionales, no das tranquilidad a la víctima y no tienes jurisprudencia, que este es otro de los problemas.
cuando tienes que hacer un análisis de prosperabilidad de un procedimiento, el cliente dice, bueno, ¿qué probabilidades tengo de ganarlo, de perderlo, de tal? Pues no tengo ni la más remota idea, porque la jurisprudencia que tengo es ninguna. O tengo muy poca jurisprudencia. O tengo juzgados dispersos que verdaderamente que son inconexos, que no tienen, que por ejemplo, una sentencia, un archivo reciente. No es sentencia, es un archivo reciente que se montó un gran revuelo en los medios de comunicación. En unas fiestas patronales de un pueblo de Galicia, alguien colocó una cámara para grabar donde las mujeres hacían pis en las fiestas patronales, entre los coches. Es decir, no es una grabación casual, no pasaba por ahí, sino que pone una cámara en donde se ven los genitales de esas mujeres, algunas menores de edad, un número bastante alto de grabaciones durante varios años, y el tipo en cuestión, o la tipa en cuestión, coge esos contenidos y los sube a una web porno en donde recibe una cantidad a cambio de publicar eso. Y el archivo por parte de su señoría, al que le han caído los males del infierno, ¿vale? Pero que también hay que decir que, de nuevo, este tema, si lo llevas a través o sea, si no te gastas el dinero, al final te encuentras con este tipo de archivos, desgraciadísimamente, pues al final su señoría dice que como ellas estaban haciendo sus necesidades en un lugar público, no tenían expectativa de privacidad y que se aguante. Y digo yo, su señoría no distingue entre lo que es un acto concreto realizado en un lugar concreto, visto por las personas que concretamente pasaban por allí, que si tú te ocultas detrás de un coche no lo ve nadie porque lo haces a propósito, ocultarte detrás de un coche para que no te vea nadie. Que además cualquier paseante que pasase te vería en general, no vería tus genitales en un zoom, en un close-up absoluto. ¿Cómo es posible que a estas alturas no distingamos entre ese acto, que efectivamente se produce en un lugar público, y el acto de difusión posterior y el conseguir una remuneración económica a cambio? ¿Vale? Por lo tanto, primero tenemos un problema de archivo, de que no distinguimos los hechos, de que no distinguimos los distintos hechos que se producen aquí, un problema de formación, y diría más, si me lo permitís, un problema de pereza. Porque si tú estás en un juzgado pequeño y estás pensando en tener un traslado, y además tienes las famosas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que se nos olvida que las personas que imparten justicia, se nos olvida que el entramado que está detrás para dar garantías a todos está formado por seres humanos que se guían por los mismos sesgos que cualquiera de nosotros y que se guían por los mismos incentivos. Y si tú tienes que dictar N resoluciones al año para tener unas buenas estadísticas en el Consejo y para que eso te ayude a moverte del juzgado, para dejar de estar en un juzgado de pueblo, en una pedanía, irte a una capital de provincia y acabar en el Supremo, aparte de hacerte una asociación profesional, lo que tendrás que hacer es tener unas buenas estadísticas. Entonces tú lo que no quieres es tener este marronazo encima de la mesa. Señores, que tienes un marronazo con a lo mejor 5.000 víctimas. Ese es un pedazo de procedimiento. No es un procedimiento que vayas a resolver rapidito ni que te vayas a quitar de en medio, no es una riña tumultuaria, ni es dos vecinas que se han pegado, ni nada de eso. O sea, es un procedimiento que requiere una tramitación muy compleja, muy compleja. Y tú lo que quieres es quitártelo de en medio. ¿Cuántas veces los abogados hemos sufrido esta sensación de esto me lo quito de en medio y lo estás viendo en la cara de su señoría mientras estás allí intentando sacar el tema adelante y dices, esto va a ser un archivo, me van a dar con el archivo en la cabeza, pero ¿de qué manera? Y efectivamente te dan con el archivo en la cabeza. Porque su señoría piensa, pues que lo vea la audiencia y ya veremos. Y ya si la audiencia lo dice, al que le caerá el marrón será el que me haya sustituido en este juzgado de la pedanía en el que me encuentro. Porque un procedimiento como este, y vámonos a la cuestión sobre las garantías procesales y las garantías reales, un procedimiento como este requeriría, primero tenemos una grabación que ha sido realizada por alguien, es decir, tenemos una pericial de las grabaciones realizadas, ¿vale? Muy probablemente esas grabaciones realizadas, alguien si el que las ha subido no es imbécil, que puede ser que sea imbécil, porque es que yo nunca dejo de sorprenderme de la capacidad de la gente de ser completamente idiota. Y sobre todo de alguien que funciona en la sensación de completa impunidad, porque, señores, estamos en una sensación de completa impunidad en este entorno. Pues sube estas imágenes. Hombre, pues a lo mejor podemos sacar algunos metadatos, podemos hacer un análisis forense de las imágenes, podemos intentar saber geoposicionarlo, en fin, algo.
algo. Si no ha hecho la limpieza de esos vídeos o si no lo ha hecho después de enterarse que le han puesto la denuncia, que puede ser también. Es decir, que a lo mejor nadie de las denunciantes se ha tomado la molestia de hacer un guardado seguro, que probablemente no, de intentar mantener una cadena de custodia para que nadie diga que ha modificado esos metadatos, en fin, que tienen su complejidad. Una vez que eso, en general, la mayor parte de estos delitos, cuando están implicados en páginas de pago, y pasa con los delitos de propiedad intelectual que no se han querido investigar adecuadamente nunca, hasta que la Fiscalía cambió de posición, pero generalmente está en seguir el dinero. Y seguir el dinero es pedir una orden judicial si hay un tipo que ha subido unos contenidos y esos contenidos son de pago a una web. Señores, oficiemos para saber quién está detrás de la cuenta que está cobrando por esos contenidos. De algo tiraremos, ¿vale? Pero eso requiere cooperación internacional y ahí con la Iglesia hemos topado de nuevo, ¿vale? Que mientras nosotros nos estamos comunicando a través de Zoom y cada uno estamos en distintos puntos de la geografía española, resulta que mandar un correo electrónico a otro juzgado para conseguir una cooperación judicial no existe. ¿De verdad tan complicado es dictar una resolución, mandarla por correo electrónico a un juzgado y arreando? O sea, es que podría estar la cooperación el mismo día. O sea, las cooperaciones internacionales se eternizan. Y no solo se eternizan, sino que tenemos el siguiente problema. Si el delito, si parte de la comisión se está produciendo en un país en donde se favorece, digamos, son terreno fértil para la comisión de delitos informáticos, ¿vale? Pues tenemos un problema, porque si has caído en Bielorrusia, pues la comisión rogatoria va a resultar que no te van a contestar en la vida, porque probablemente el que tenga la página web sea primo hermano o esté recibiendo algún tipo de prebenda de la policía local o dé de comer a todo un barrio de la ciudad en cuestión y por lo tanto no le vamos a tocar las narices. Es muy interesante ver, estuve trabajando un tiempo con una empresa de antivirus muy importante. Es muy gracioso ver las convenciones que hacen los hackers, no los hackers, sino los que se dedican al negocio de los virus, etcétera, etcétera. Se reúnen en estos puertos seguros de la comisión delictiva, en grandes hoteles horterísimas, llenos de dorados, les encantan los dorados, como a Donald Trump, o sea, es un momento dorado todo, con señoras explosivas. Y bueno, pues igual que los famosos encuentros en Las Vegas de informáticos, pues hacen una convención paralela de todos los que se dedican a esto. Entonces, el negocio, como sabéis, están los artistas, los mayoristas, y luego tú vendes ahí productos para que el que se quiera dedicar a esto de manera minorista, pues le vendes un ransom, más una base de datos, más no sé qué, y se puede dedicar cualquiera. Os quiero decir la complejidad de este tipo de delitos, ¿vale? De la investigación de este tipo de delitos. Cuando la víctima es el SEPE, que ya me preocupa mucho que la víctima sea el SEPE y otras organizaciones de este país, me preocupa muchísimo porque creo que es un problema de seguridad nacional. En medios tienen para intervenir y para intentar ver quién está detrás y para tomar medidas, que os digo que tampoco son tan sencillas. Pero cuando la víctima es una persona, un ciudadano cualquiera, pues entonces todo el sistema se resiente. Se resiente absolutamente todo el sistema. Porque si ya los tribunales no te pueden dar satisfacción, ¿en qué confías? ¿En qué confías? Tenemos que volver a recuperar la violencia personal, la venganza, el insulto en redes sociales. Perdonadme que me ponga en estos términos, a lo mejor debe de ser que después de un año de pandemia ya estoy para pocas leches, y disculparme la expresión, pero verdaderamente estamos generando una sensación de realidad paralela en donde las personas no encuentran una satisfacción, en donde estamos revictimizando en el proceso, en donde no tenemos y en donde deberíamos tener normas procesales que nos permitieran realizar una cosa tan sencilla como el aseguramiento de la prueba prácticamente, aunque existe en el procedimiento penal y existe en el procedimiento civil, te tendrías que ir a unas diligencias preliminares que son pesadísimas, que además están tasadísimas. O sea, para una diligencia preliminar está
hipertasada y casi siempre te la rechazan. Con lo cual tienes un problemón impresionante. Y estoy hablando de eso como estoy hablando en un divorcio. O sea, la mitad de las discusiones que se producen en los procedimientos de modificación de medidas se producen en WhatsApp, discusiones por WhatsApp, te dejo los niños, no te dejo los niños, te los dejo en la puerta del sol, etcétera, etcétera. Todo este tipo de discusiones no se puede llevar a un proceso, a no ser que la otra parte te reconozca que el contenido de la discusión es efectivamente el que es. O sea, si el otro te dice, sí, efectivamente, todo lo que aparece ahí lo he mandado yo, pero si no, tampoco. Es decir, que estamos en el día a día, y estamos en el día a día porque la tecnología, y como siempre hay una amiga mía y yo que nos reímos mucho porque hay gente que todavía dice que Internet ha llegado para quedarse, que nos vuelve locas este tipo de afirmaciones. Lleva 30 años aquí, o sea, se ha quedado, vamos, a vivir y a cenar y a merendar. Si nos damos cuenta, nuestros clientes, los ciudadanos, usamos la tecnología de manera intensiva. Nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones negociales, todo pasa a través de estas tecnologías. Por lo tanto, los conflictos también se producen a través de la tecnología. La tecnología es un medio a través del cual se generan los conflictos, se resuelven o no se resuelven. Encuentras marido, te divorcias, discutes, reclamas una deuda, etcétera, etcétera. Tienes una relación de negocios. Todo esto ocurre a través de la tecnología. Yo quité el fax de mi despacho en 2013 y todo el mundo me miró como si fuera un bicho raro. O sea, lo tiré por la ventana. Dije, mira, y se acabó. De hecho, todavía recuerdo un procurador que me llamó de Barcelona diciéndome que si no le daba un fax no me mandaba la notificación. Y le dije, pues si no me mandas la notificación, el responsable de que se pase el brazo serás tú, así que o me mandas un correo electrónico o tú verás lo que haces. Yo si quieres te acuso recibo, pero yo fax no tengo. O sea, búscate la vida, pero eso ya ha cambiado gracias. No voy a hablar del SNET, o sea, no voy a hablar del SNET, me lo voy a ahorrar, porque creo que yo que estuve en un proyecto paralelo para ver la infraestructura, para hacer un plugin del SNET, puedo decir que es el mayor absurdo del mundo. O sea, está hecho por alguien, por algún informático, y perdón por los informáticos, yo también tengo la carrera de informática, así que aquí no que nadie se sienta ofendido, que consideraba necesario que cada operación se firmara 5 veces con firma electrónica. O sea, hay un certificado, va y viene, es una cosa loquísima. Y entonces, claro, pensó que la seguridad era poner un certificado, aunque luego pudieras acceder a las carpetas de otros procedimientos una vez que te habías logueado, ¿vale? Porque nadie pensó que a lo mejor una vez que te habías logueado, pues podías acceder a las carpetas de otros procedimientos, saltarte. Claro, si luego no pones protección interna a la base de datos, pues a lo mejor con un poco de inteligencia, pues puedes acabar entrando en otras, como pasó, ¿vale? Entonces, quiero decir y otros agujeros de seguridad que tiene el SNET. Entonces, gastarte 10 millones de euros en eso, para que tú vayas para que mi procuradora tenga que ir al juzgado al día siguiente a llevar tantas copias como partes en el procedimiento en papel, señores, porque resulta que los juzgados todavía son incapaces de leer en PDF en una pantalla y porque además en los juzgados resulta que como hay recortes en la administración de justicia, no tenemos papel para imprimir las demandas. Entonces, claro, y nos lo dicen los secretarios judiciales, ahora letrados de la Administración de Justicia, es que, claro, antes las copias nos las traían ustedes y ahora nos las tenemos que imprimir nosotros. Fíjese usted, qué tristeza. O sea, esta es la triste realidad. O sea, ¿para qué vale el SNET? El SNET vale para que te notifiquen en agosto, pero no vale para que tú puedas en agosto a las 10 de la noche, pero no vale para que tú puedas presentar un procedimiento completamente electrónico, que se siga en electrónico y que nadie tenga que tocar un papel jamás. No voy a hablar de los problemas de carga de documentos muy grandes, de los vídeos, en fin, eso ya es para otro día, ¿vale? O sea, de los problemas técnicos que tiene. Lo que no tiene sentido es que tú pongas un sistema que además no es homogéneo porque por detrás funciona con el expediente judicial y el expediente judicial es distinto en cada comunidad autónoma, que un problema de interoperabilidad brutal, ¿vale? De tal manera que resulte que al final del día mi procuradora tiene que seguir yendo a los juzgados y tiene que seguir llevando papeles.
y seguimos imprimiendo los procedimientos judiciales igual que antes. De verdad estamos en la discusión de qué es la identidad digital, que está muy bien tenerla, o sea, y cuál es el derecho a la identidad digital, porque hay todo un mundo alrededor de eso, y tenemos que mirar hacia adelante sobre estas cosas, pero de verdad no somos conscientes que no somos capaces de garantizar los derechos que dibujamos, que no somos capaces porque o bien no tenemos las herramientas legislativas, porque estamos legislando memeces, perdonadme que os diga, porque la paralización parlamentaria en este país en los últimos años es desde el 2015, que es la última ley orgánica que tenemos del Código Penal, entre medias solo se ha producido a golpe político de titular. O sea, la situación, hemos pasado años que el BOE, o sea, en la pandemia no vivíamos para tanto Real Decreto Ley. O sea, reales decretos leyes que entraban ese mismo día, entraban al día siguiente de su publicación y estábamos todos refrescando a las 12:05 de esa noche y todavía no se había publicado en el BOE. O sea, absurdos como estos los hemos vivido recientemente. Pero hemos pasado años en donde el BOE solo llevaba nombramientos y la tarifa del tabaco, porque no se publicaban leyes y no es porque no hagan falta. Yo, como administrativista, que lo comentaba antes, de origen, estoy en contra de la diarrea legislativa, esta de publicar cosas sin ton ni son, de que tengas reglamentos y órdenes ministeriales que se contradicen entre sí, que no tienen coherencia. Tenemos un problema de técnica legislativa brutal, tenemos un problema de ya no se redactan las leyes como antes. Yo me acuerdo de la antigua ley de procedimiento administrativo, que era una delicia, y ahora la ley de procedimiento administrativo es para tirarla a la basura, o sea, porque está llena de tonterías que la mitad no se aplican y las que se aplican siempre son en perjuicio del ciudadano. O sea, es una cosa terrible como se legisla ahora. Entonces tenemos un problema de calidad legislativa, tenemos un problema de foco. No hay una planificación sobre lo que de verdad hace falta. Y luego tenemos un problema económico. Ni dotamos adecuadamente a la justicia para que funcione, ni dotamos adecuadamente a la policía y a la Guardia Civil para que puedan hacer su función de investigación en los procedimientos penales. Y luego tenemos un problema, y con esto termino, decimonónico. La única institución constitucional, que es la justicia, que no ha sufrido una modificación después de la Constitución de 1978, es precisamente los juzgados y tribunales. Su estructura sigue siendo la del siglo XIX, la misma. Todos los intentos, yo durante 25 años he sido letrada de la Secretaría Técnica del Colegio de Abogados de Madrid, con lo cual me sé muy bien lo que se le pasa por la cabeza a los abogados. He visto N mesas sobre la reforma de la oficina judicial. He visto varios intentos de reforma de la oficina judicial, he visto varios borradores de reforma de la oficina judicial y no ha habido manera. No ha habido manera. Es decir, muchas veces se dice qué bien funciona Hacienda y qué mala justicia. Ya, pero es que resulta que cuando tú te vas a sentar a reformar la oficina judicial, vienen sus señorías y te dicen que hacer una cosa tan tonta como esta, una agenda online en donde sobre la marcha se pueda entrar las partes y se pueda ver si un letrado tiene otra vista ese mismo día, ¿vale? Manejar esa agenda y incluirlas, una agenda a la que podamos acceder todos los que estamos, las partes en un procedimiento, los juzgados, en fin, una cosa tan sencilla como esa de hacer. Pues yo he oído en una reunión que eso afectaba a la independencia judicial. Señores, perdonadme, sé que esto se está grabando y al final acabarán arrastrándome por el fango, pero solo puedo pensar que afecta a la independencia judicial de tomarse un café antes de llegar a la sala de vistas, porque no me puedo explicar en qué afecta a la independencia judicial el que no tengamos que estar presentando escritos de suspensión y explicando que a lo mejor tienes una causa con preso que no puede, que es incompatible, o que no puedes estar en Soria y en Madrid al mismo tiempo, o no puedes estar en Madrid con las distancias que hay y los atascos de 12 a 1 en un juzgado y de 1 a 2 en otro, sobre todo teniendo en cuenta que nunca los procedimientos, las vistas empiezan cuando dicen que empiezan.
que luego te tiras esperando la intemerata. Por lo tanto, la oficina judicial requiere de un cambio de actitud absoluto. Necesitamos que los funcionarios dejen de ser funcionarios adscritos a un determinado juzgado, que trabajen de manera común para varios juzgados, que los letrados de la Administración de Justicia funcionen de manera coordinada no controlando los reinos de taifas. Y solo una vez que hayamos cambiado organizativamente la oficina judicial y hayamos cambiado los procedimientos de la oficina judicial, tiene sentido poner una capa de tecnología por encima para solucionar los problemas. Mientras tanto, seguiremos yendo a vistas presenciales con unos plásticos colgados de las paredes para anti-COVID que no valen para nada. Vistillas en Plaza de Castilla, en donde en la sala debe de haber una concentración de aerosoles de COVID que da pena verlas. Utilizar Zoom para vistas, que puede ser muy práctico en un momento dado, pero hasta qué punto no puedo coaccionar un testigo, hasta qué punto el testigo no puede acceder a lo que está pasando dentro de la sala de vistas en contra de lo que dice la ley procesal, hasta qué punto me parece que tiene unos problemas graves y además yo creo que se pierde la inmediación. Está muy bien ver a alguien online, pero la inmediación se ve resentida y el sentido de las vistas es precisamente la inmediación, la valoración de la prueba basada en la inmediación. Así que me parece bien que se utilice la tecnología, pero somos conscientes, creo que debemos de ser conscientes de que tiene sus limitaciones, sobre todo cuando no solucionamos el resto de los temas. Así que, resumiendo, menos derechos fundamentales inventados sobre la nada, más solventar los problemas que ya tenemos, más solucionar los problemas de las víctimas y de los justiciables que se enfrentan al proceso de Kafka como poco, dotar de medios a la Administración de Justicia, cambiar la estructura organizativa y procedimental. Y bueno, esta es mi lista de la compra para empezar a pedir. Como veis, los Reyes Magos me temo que no me van a hacer caso. Muchas gracias.